Les bendiga el Señor de manera poderosa. Soy el pastor Jorge Lucas Escribano, pastor del Centro Cristiano Vida Abundante en la urbanización Riverview de la ciudad de Bayamón. Y en esta hora quiero compartir contigo un tema a la luz del libro de Hebreos, mirando el libro de Hebreos, no solamente capítulos 5 y 6 y 7, pero el tema es bien pertinente para este tiempo y el tema es Cristo superior a Melquisedec. Y entiendo prudente estar hablando de este tema en esta hora porque hay unas corrientes fluyendo en Puerto Rico, donde algunos líderes religiosos, un par de ellos que están en radio, en televisión, pues tienen una visión nueva sobre Cristo, hablando de que Cristo no es Dios. Y pues tienen un serio problema con la deidad de Jesucristo. Y tenemos que hablar de esto, porque oía el otro día un programa en Radio Cristiana, gente buena, gente de Dios, que comparaban y decían que Melquisedec es Cristo. Y entonces, wow, eso dice al otro lado del péndulo, aunque hay comentaristas que se han atrevido a decir eso, ¿verdad? Que la manifestación o el encuentro entre Abraham y Melquisedec en Génesis capítulo 14, pues se trata de que Abraham se encuentra con una manifestación de Cristo. En el Salmo 110, verso 4, dice, Jehová, juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En la palabra se nos explica que los sacerdotes terrenales eran tomados de entre los hombres y se constituían sacerdotes a favor de los hombres en lo que a Dios se refería. Toda esa explicación está en Hebreos capítulo 5. Lo puedes mirar esos primeros versos. Y dice que se le presentaban ofrendas y ellos presentaban no solamente ofrendas, sino sacrificios por los pecados propios y también para que se mostrara paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que estaban rodeados de debilidad y por lo tanto tenían que ofrecer sacrificios por sus debilidades y sus pecados. Por causa de ello, teníamos que tanto por sí mismos como por el pueblo presentaban ofrenda. Por eso es que en Levítico capítulo 9 vemos cuando Moisés se lo dice a Aarón, le dice, tienes que presentar ofrenda por ti y por todo este pueblo, pero en referencia a Cristo. Nos dice Hebreos capítulo 5 que Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que en la palabra se le dice, tú eres mi hijo, te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el capítulo 7 de Hebreos se encarga de dar una explicación sobre quién era Melquisedec, quién era esta figura y cómo se explica esa aparición de el capítulo 14 de Génesis, cuando Abraham viene de ganar la batalla contra los otros reyes y trae su botín, llega donde él, se lo encuentra, era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y ese lenguaje, repasen por favor Génesis capítulo 14, esos versos 16, 17 al 20, tú te vas a dar cuenta que repite como en 3 ocasiones que era sacerdote del Dios Altísimo y bendijo a Abraham en el nombre del Dios Altísimo. Así que esa referencia a Cristo, cuando vamos, por ejemplo, al capítulo 6, si quieres mirar los versos 17 al 20, se nos explica que dos cosas hemos recibido de Dios. Una es la promesa y otra es el juramento. Y esto es bien importante. Con ambas podemos contar, porque es imposible que Dios mienta. Los que ahora acuden a Cristo en busca de salvación sienten un verdadero alivio al escuchar las garantías que nos da Dios. Esta esperanza cierta de salvación es un ancla firme y segura para nuestra alma, y nos conecta con Dios mismo al otro lado de las cortinas del cielo, donde Cristo entró como eh, sumo sacerdote, convertido ya en intercesor en nuestro lugar y con el mismo honor y rango que Melquisedec. Cuando se habla de que eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, está hablando de rango y de posición.
como un tipo. Melquisedec es un tipo de sacerdote conforme al sacerdocio de Cristo. Así que cuando examinamos Génesis capítulo 14, esos versos del 18 al 20, vamos a ver que es interesante que un rey gentil, pero con una revelación especial de Dios, porque Melquisedec no era de la tribu de Israel ni de los antepasados de Israel, así que era un rey de otra nación y reconocía al Dios de Abraham como el Altísimo y era sacerdote del Dios Altísimo. Esto lo que da a entender es que Dios es Dios de todas las naciones. O sea, Dios no empieza su obra llamando a Arán, padre de Abraham, para sacarlo de Ur de los Caldeos. Cuando tú te metes en el capítulo 15 de Génesis, te das cuenta que Dios llama a este hombre desde antes. Y le dice después, anda, yo soy Jehová tu Dios, anda delante de mí y sé perfecto. Desde antes, Dios estaba manifestándose a la humanidad. Ahora bien, no solamente reconocía al Dios de Abraham como altísimo y era su sacerdote, que es altísimo, sino que tiene y ejerce autoridad ese Dios tanto en los cielos como en la tierra. Así que Melquisedec bendice en nombre del Dios altísimo a Abraham y recibe en nombre de ese Dios ese diezmo que le da a Abraham. Ahora bien, Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Míralo en Hebreos capítulo 7, verso 3. Nos dice que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, así que, sino que está en, ni fin, y está hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Por esto es que se dice que es tipo de Cristo. Ese silencio de no mencionar la genealogía de Melquisedec, pues de ahí es que algunos interpretan que Melquisedec en Génesis 14 es una aparición, que es Dios mismo apareciéndose. Hay comentaristas que dicen eso y el otro día había gente leyendo eso por radio, pero eso no es correcto. Pueden tener esos comentarios, pueden tener una visión como esa y creerle eso no tiene que ver con tu salvación, tú puedes interpretar que eso sea así, pero sin embargo el libro de Hebreos nos explica bien clarito. Por favor, busca en Hebreos capítulo 7, ahí mismo, el verso 3 que dice que aunque sin padre y sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Así que es interesante entonces que si es hecho semejante al Hijo de Dios, es parecido a, o sea, no es el Hijo de Dios. Así que esto es bien importante que nosotros hagamos esta pequeña distinción que nos da a entender ya de entrada, conforme Hebreos capítulo 7 y verso 3, que Melquisedec no es Cristo y que Cristo no es Melquisedec. Son dos personas distintas. Así que no es del orden sacerdotal levítico, por eso es que no se menciona su genealogía, porque en el oficio sacerdotal de la descendencia del Levítico, de la tribu de Leví, pues con meramente nacer dentro de esa tribu, el varón ya era constituido sacerdote por descendencia, no tenía que ver nada su moral, no tenía que ver nada sus características, sino que no tuviera defecto físico y que pudiera practicar los rituales. Así que con esto se subraya también el carácter perpetuo de su sacerdocio y de ahí que no se expone la genealogía de Melquisedec. Aparece en una sola escena en Génesis capítulo 14, sale, recibe a Abraham, recibe los diezmos, lo bendice, menciona 3 veces al Dios Altísimo y hasta ahí. La palabra, recuerden que Cristo toma muchas cosas del Antiguo Testamento y se las aplica. Y vemos que muchas profecías apuntan a Cristo y se cumplen en su encarnación, en su venida. Por eso es que, por ejemplo, Isaías capítulo 9, hijo os es nacido, hijo os es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Y dicen las profecías que Miqueas capítulo 5, que nacería en Belén de Judea, y vemos cómo
Cuando nace en Belén de Judea, los pastores ven esa aparición en los cielos de los ángeles, que se alumbran los cielos, aparecen los ángeles a decir, id a la ciudad de Belén, que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, y lo hallarán en un pesebre envuelto en pañales. Así que vemos todas unas manifestaciones de ese Antiguo Testamento que apuntan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De la misma manera, podemos ver, por ejemplo, como Daniel capítulo 7 tiene una visión, un sueño, cuando él ve esa manifestación del trono de Dios, Dios en el trono y uno semejante al Hijo del Hombre que va hasta el trono de Dios allí. Y Cristo, vemos en los evangelios, cuando en Marcos y en Mateo le dice a los sumos sacerdotes, mira, yo soy ese Hijo del Hombre que vio Daniel en su visión, en la visión que Dios le dio. Y lo verán cuando venga con los ángeles en su gloria a levantar a aquellos que lo están esperando a él. Así que de todas estas expresiones podemos ver entonces que son eventos que ocurrieron en el Antiguo Testamento que nos dibujan, nos permiten anticipar quién era ese Mesías que habría de venir. Pues de la misma manera que hace el libro de Hebreos, una explicación para tomar a esta persona, este sacerdote y rey llamado Melquisedec y decir, mira, de la misma manera que Melquisedec tenía un sacerdocio distinto al levítico y superior al levítico, porque era sacerdote del Dios Altísimo, no por nacimiento de una genealogía, y por eso no se menciona, sino que es antes de las tribus de Leví, antes del mismo Abraham. Por eso se dice que, perdón, en la época de Abraham, por eso es que se dice que cuando Abraham le diezma a Melquisedec y recibe la bendición de Melquisedec, en Abraham estaban todas esas tribus que básicamente estaban sujetas a ese sacerdocio que estaba ejerciendo en ese momento Melquisedec. ¿Qué hacen los evangelios? Citando al Salmo 110, cuando Dios dice, el que viene es sacerdote conforme al orden de Melquisedec, es que no es de un orden carnal establecido, sino que este es con promesa. Por eso es que el libro de Hebreos habla de una doble garantía. Y es bien importante esta doble garantía porque Cristo, hay juramento y hay promesa. Y Cristo se hace sacerdote luego de su crucifixión, donde presenta su vida en rescate de toda la humanidad, da su vida en la cruz del Calvario, es sepultado y Dios lo resucita de entre los muertos y se levanta con sus heridas. Por eso es que le dice a Tomás, mira mis heridas aquí, puedes meter tus manos aquí. Yo soy el mismo Cristo que pagó por el pecado de la humanidad y se levanta con un cuerpo glorificado. ¿Para qué? Para inmortalizar al ser humano, para darnos salvación en el espíritu, alma y cuerpo, no solamente a darnos vida espiritual eterna, sino que inmortaliza Cristo con su resurrección al ser humano, al ser transformado, estar a la diestra del Padre. Y por eso es que Hebreos dice, mira, pasó el velo de los cielos y entró al santuario celestial no hecho de mano de hombre. Eso no lo hizo Buda, eso no lo hizo Mahoma, eso no lo ha hecho Melquisedec, eso no lo hizo Aarón, eso no lo hizo ninguno de los santos, eso no lo hizo ninguno de los apóstoles. Por eso es que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Melquisedec no está en esa función sacerdotal eterna ante el trono de Dios en los cielos. Melquisedec es un personaje tipo de, por así decir, apuntando hacia el Cristo que habría de venir y que muestra un sacerdocio que no depende de ese sacerdocio humano que presenta por el pecado propio. Así que el libro de Hebreos tiene mucho cuidado en subrayar y puntualizar ese tipo de Cristo. Por eso dice que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Así que es una gran diferencia entre Melquisedec y Cristo, es que Abraham le dio los diezmos y recibió una bendición de él,
pero en ningún lugar de las escrituras se nos dice que Abraham creyó a Melquisedec. Aquí hay una gran diferencia. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La segunda conclusión es el hecho de que Melquisedec sea mayor que Abraham. No lo constituye en deidad, sino que ostenta un cargo, un oficio como rey y como sacerdote. Y una de las diferencias que vamos a ver ya mismo, pero la quiero puntualizar desde ahora, es que Melquisedec significa rey de Salem, rey de justicia, y se toman ambas cosas para decir, bueno, pues como simboliza rey de justicia y rey de paz, y Cristo es nuestra justicia y Cristo es nuestra paz, pues ahí hay un parecido. La pequeña diferencia que hay en esa parte de los reyes es que Cristo es rey de reyes y señor de señores. Melquisedec no es rey de reyes, era rey de Salem. Así que en otras equivalencias dicen, pues mira, rey de Jerusalén. Así que vemos esa gran diferencia. Yo quiero puntualizar de la misma manera que Abraham creyó y se le contó por justicia, así también todo creyente en Cristo es de la misma manera por la fe. Nosotros tenemos salvación por la fe en Cristo Jesús. Creemos y se nos cuenta por justicia. En ese sentido, dice el libro de Romanos, que somos descendientes de Abraham por la fe. Así que recordemos que la ley vino después, la ley vino en el Sinaí para que el pueblo viviera conforme a la voluntad de Dios, pero guardar la ley no les daba salvación. Y eso es algo que le explica el libro de Gálatas, bien sencillito, lo explica Romanos capítulo 10, que son dos pasajes que yo creo que hay que repasarlos con frecuencia para que salgan del legalismo, salgan de estar imitando rituales y traten de salir de ese pasado y entrar en este presente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También es que Hebreo nos explica que el sacerdocio levítico presentaba un oficio, ese sacerdote, por sus propios pecados. Cristo era sin pecado. El libro el evento que ocurre en Génesis 14 y la explicación que da el libro de Hebreos no habla de que Melquisedec presentara oficio y sacrificio ni por él ni por el pueblo, sino que era sacerdote del Dios Altísimo. Así que este primer factor hacía insuficiente ese primer pacto. ¿Por qué razón? Bueno, porque había ley, el sacerdote tenía que repetidamente presentar un sacrificio todos los años, y si ese sacerdote moría, tenía que venir otro sacerdote a presentar por el pecado propio de él y por el pecado del pueblo. Y resulta bien interesante que duraba un año hasta el próximo año cuando entraba en el lugar santísimo. Por eso es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo se le considera el Cordero de Dios. Cuando Juan lo vio que llega al Jordán para ser bautizado, lo miró y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso se forma una discusión entre Juan y Cristo cuando Cristo le dice, bautízame. Y Juan le dice, yo no te puedo bautizar. Y cuando miramos en Mateo capítulo 3, la gran explicación es que el concepto que Juan tiene de Cristo es, mira, es que el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, ese es más poderoso que yo, porque yo bautizo en agua, pero este bautiza con Espíritu Santo y fuego, y es más, su aventador está en la mano y es el que va a separar el trigo de Dios para ponerlo en el granero de Dios de la paja que va al infierno en fuego que nunca se apagará. Cristo es el que decide quién entra y quién no entra en el cielo. Lo digo de otra manera, si lo aceptas como tu único y eterno Salvador, te salva. Si lo rechazas, te pierdes y no tienes oportunidad de salvación. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en la primera epístola a Timoteo, capítulo 2 y verso 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso es que Cristo es Dios encarnado, padeció por nuestros pecados, fue hallado inocente por todos los tribunales de la tierra. En todo ese proceso, que vamos a hablar de eso en el futuro, se da el sacrificio del Cordero perfecto que se presenta por el pecado del pueblo. Cristo cumple con todos los detalles de Levítico
16, cuando el sumo sacerdote agarra ese cordero, lo examina, no encuentra defecto en él y lo escolta hasta el lugar de sacrificio para entregárselo a Pilato y que lo juzguen y la justicia romana aplique una sentencia de muerte sobre un hombre que el juicio termina diciendo en 3 ocasiones: no hallo causa en este justo. Tiene que ser así, porque Cristo sube como justo a la cruz del Calvario para pagar por el pecado de toda la humanidad. Por eso es que tienes que mirar todos esos fundadores de religiones, su vida moral, qué tenían, qué hacían. Buda como modelo de meditación, pero el pecado de gula lo infló, pero de una manera terrible. Mahoma, pues, parte de su vida fue un desastre. De las 2 esposas que tuvo, una era una niña de 12 años, lo cual lo constituye pues, en un pedófilo. Así que su vida moral no era la mejor. Y tantos otros fundadores de religiones como el mormón, los mormones con John Smith, los testigos de Jehová con John Russell, Bates y Elena G. de White con los adventistas y otras tantas corrientes que la gente aquí en Puerto Rico, el movimiento que le llaman Mita, que era una líder de una iglesia pentecostal en Arecibo, Dios la usaba con gracia, el pueblo puso los ojos en ella, la idolatró, la constituyó en deidad y hay periódicos de Puerto Rico de esa época, de los años 60, donde le decían la diosa Mita y gente le decía que era una diosa y murió y no resucitó. ¿Y qué explicación dieron? Pues que entonces ahora Mita se reencarnó, se le metió por dentro a Aarón, que era uno de los principales, y hay otra cosa en medio de esa situación. Por tanto, no voy a abundar en esto. Lo que quiero subrayar es el hecho de que todos esos fundadores de religiones eran pecadores. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es Dios encarnado que vino a esta humanidad para darle vida a todo aquel que en él cree, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Padeció por nosotros, resucitó, venció la muerte, subió a los cielos, está a la diestra del Padre y allí está ahora mismo, ejerciendo ese oficio sacerdotal en nuestro favor. Quiero también decir que Melquisedec ofició como sacerdote y como rey solamente en la tierra. Cristo está oficiando ahora mismo en los cielos a la diestra del Padre. Melquisedec no participó en la creación, Cristo participó en la creación. El libro de Colosenses lo dice bien claro. Todo fue hecho por medio de él y para él. Juan capítulo 1, dice el apóstol Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todo fue creado por medio de él, todo fue hecho por medio de él. Cristo fue crucificado por nuestros pecados, Melquisedec no pagó por el pecado de nadie. Cristo resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está a la diestra del Padre, Melquisedec no. Cristo regresa en gloria a levantar su pueblo. Melquisedec no regresa en gloria. Cristo oficia como sacerdote eterno en los cielos ahora mismo. Melquisedec no. Por eso nuestra salvación descansa no solamente sobre la promesa de Dios que le dice, tú eres sacerdote para siempre conforme al orden de Melquisedec. Es una tipología, pero no es que Melquisedec sea Dios, sino que es un tipo de sacerdote distinto al sacerdocio levítico. De la misma manera, el sacerdocio de Cristo no era por ser descendiente de la tribu de Leví. Cristo era descendiente de la tribu de Judá. Por eso es que el nombre Melquisedec lo que significa únicamente es rey de Salem y de justicia. Cristo es rey de reyes y señor de señores. Escucha bien, el nombre de Cristo es un nombre exaltado, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para salvación. Así que lo dice Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El apóstol Pedro
se paró allí en Jerusalén en medio de un juicio y le dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. El nombre de Cristo es sobre todo nombre, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús. Aquí hay un aspecto con el cual quiero ya empezar a finalizar este estudio, y es que en Mateo capítulo 1, verso 1, cuando se habla de la genealogía de Jesucristo, se dice hijo de David, hijo de Abraham. Y puede ser que alguien pregunte, bueno, pues si Cristo se le dice hijo de Abraham, pues cuando Abraham le diezmó a Melquisedec y recibió la bendición de Melquisedec, se puede interpretar entonces que Cristo estaba siendo representado por Abraham. Pues yo le quiero decir que no, que comentarios que puedan decir eso, pues son una mala interpretación porque no toman la totalidad de los otros textos. ¿Por qué razón? Porque no lo puede ser, ya que Cristo es el eterno Hijo de Dios y su identificación con Abraham fue durante los días de su carne. Cristo existió antes de Abraham, por eso le dijo al sumo sacerdote y a los escribas, a los fariseos, antes de que Abraham fuese, yo soy. Así que Cristo hizo esa gran distinción, por lo tanto, si es anterior a Abraham, es anterior a Melquisedec. Y eso es una situación que hay que explicársela sencillito para que no estén oyendo, ¿verdad? Ese tipo de comentarios que los pueda estar confundiendo. Cristo existió antes que Abraham, por lo tanto, no puede estar en Abraham como Aarón y su familia lo estuvieron representados cuando le diezmó a Melquisedec. Y esa explicación también la da el libro de Hebreos capítulo 7. Finalmente, quiero decirte que se dice sacerdote conforme al orden de Melquisedec, ya que éste no ministraba conforme al mandamiento acerca de la descendencia de una familia sacerdotal. Cristo era de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. De la misma manera que Melquisedec no era de ninguna tribu identificada con el pueblo de Israel para que pudiera ser un sacerdote. O sea, Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, no por nacimiento de una tribu que vino años después. Por lo tanto, la palabra agarra esa metáfora, esa figura, ese emblema, ese tipo de sacerdocio de Melquisedec para decir, el sacerdote que se anuncia en el Salmo 110, verso 4, por promesa de Dios que será un sacerdote conforme al orden de Melquisedec, es que no es de esa descendencia de Leví, porque ese sacerdocio era sobre un pacto que era insuficiente, era un pacto que no traía salvación, era un pacto que confrontaba a la gente por tratar de salvarse por obra, y nadie se salva por obra para que no se gloríe. Por lo tanto, es interesante que la capacidad moral del sacerdote de la descendencia de Leví no era un requisito para ejercer ese sacerdocio, sino que simplemente por pertenecer a la tribu escogida y llenar los requisitos físicos de no tener defectos físicos y ceremoniales, era un sacerdote. Le hace Levítico, capítulo 21, verso 16. La superioridad de Cristo es que es de un sacerdocio de carácter celestial. Melquisedec era de un carácter terrenal establecido a base el de Cristo de una obra en la cruz y su carácter y del juramento de Dios. De ahí que el mismo Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo te invito a que dejes de estar orando a Melquisedec. Hay un movimiento que se dedica a eso. Hay movimientos que han puesto los ojos en otros rituales. Por eso este libro de Hebreos es precioso. Dice, mira, Cristo es superior a la ley. Cristo es superior a los sacerdocios terrenales. Cristo es superior a Aarón. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior al viejo pacto. Por eso es que cuando celebra la Pascua con los discípulos, se para allí en ese cenáculo, agarra el pan, lo parte y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomen esto y lo celebran cada vez que lo celebren, anunciándome
a mí, simbolizando el cuerpo roto y quebrantado en la cruz del Calvario para pagar el pecado de la humanidad, que se anunció en Isaías 53 cuando dice, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y agarra la copa, la cuarta copa de vino que había en la mesa, que era la del Mesías, y dice, ese soy yo, me identifico, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Así que fue necesario un segundo pacto. Y aquí me lleva a hacer la gran distinción entre Melquisedec y Cristo, porque después de Melquisedec vino la ley y vino ese pacto en el Sinaí, donde el pueblo tenía que pactar con Dios un modo de vida. Pero siempre la salvación fue por la fe que tuvo Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y todos los que son de esa fe de Abraham, que creyeron en el Mesías que habría de venir, tenían salvación, porque ninguno pudo cumplir la ley, el único, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues de la misma manera que Melquisedec es el tipo de sacerdote que anuncia al Mesías que habría de venir y que confronta el sacerdocio de Aarón con una insuficiencia en ese pacto, Cristo establece un segundo pacto sobre una promesa y sobre su oficio y su obra y su crucifixión que nos garantizan vida eterna. Por eso es que Melquisedec no es Cristo, porque entonces no hubiese sido necesario un segundo pacto, todo girando en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que recuerda que Cristo regresa en gloria, que Dios habló de muchas formas y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por medio de la creación, por medio de los profetas, y en estos tiempos nos ha hablado a ti y a mí por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te invito a que pongas tu confianza en Cristo, a que lo recibas como tu único y eterno Salvador y que puedas orar conmigo en esta hora. Dios de los cielos, te doy gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual en esta hora, reconociendo que soy un pecador y que necesito salvación, confieso que Jesús es mi Señor y mi Salvador, que se sacrificó en la cruz del Calvario por mis pecados, que murió en mi lugar y en mi favor, que fue sepultado y que lo resucitaste de entre los muertos y que subió a los cielos, que está a tu diestra como sumo sacerdote en mi lugar y a mi favor, y que regresa en gloria a levantar a los que hemos creído en él. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Se ha hecho este milagro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.